Así que vamos a nuestro hermano Rafael Torres. Hermano, que la paz de Dios sea con todos en la mañana de hoy. Un día maravilloso para alabar a nuestro Dios. Amén. Primer día de la semana, primer día del mes. Siempre le doy las gracias a Dios por permitirme estar ante su presencia para en esta ocasión de llevar el mensaje. También le doy las gracias al hermano que me invitó, el hermano Alfonso Estrella, que por condiciones de salud no está hoy con nosotros. También le doy las gracias a todos ustedes que se ocupan de recibir palabra de Dios. Quisiera antes de comenzar el mensaje ir al trono de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial, gracias le doy porque me tiene ante su presencia en esta ocasión para llevar su palabra. Pidiéndole, Padre, que lo utilice como esa herramienta de justicia para que los que oigan su palabra puedan creer, que esa fe aumente y puedan confiar en usted como el único Dios todopoderoso, el que puede hacer las cosas que nosotros a veces pensamos imposibles. Gracias, Padre, por esa confianza. Padre, ayúdenos y permita que mis hermanos puedan oír abriendo ese oído espiritual para que puedan recibir su mensaje y que lo puedan poner por obra. Le pedimos esto, Padre, por medio de su amado Hijo Jesucristo, y a Él sea toda honra. Amén. Amén. He puesto aquí una gráfica que habla diciendo la vida versus la muerte. Dice la palabra, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Según Marcos 8, versículo 35. Nosotros, los cristianos, siempre hemos tenido una lucha entre la vida y la muerte. En la palabra nos enseña una lucha aún mayor, que es la lucha espiritual, una lucha invisible que se libra en el corazón y en la mente de cada persona, una confrontación entre las fuerzas del bien y del mal, entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es una realidad bíblica que nos habla claramente de una guerra en lo que los cristianos estamos involucrados, donde Satanás busca destruir nuestra fe y nuestra relación con Dios, mientras que el Espíritu Santo nos capacita para resistir y vencer. No se trata solo de sentimientos negativos o tentaciones pasajeras. Es una lucha contra fuerzas
malignas, fuerzas espirituales que quieren controlar nuestras vidas, donde el principal campo de batalla es nuestra mente. En los pensamientos que permitimos que influyan en nuestras acciones y nuestras decisiones. Se manifiesta esta batalla en diferentes frentes de guerra y oigamos algunas de ellas. Se presenta por medio de las tentaciones. Estos son deseos pecaminosos que llegan a nuestra mente con el propósito de alejarnos de Dios. También se presenta por medio de las dudas. Estos son cuestionamientos sobre la fe y la existencia que surgen para ponernos en contra de Dios. También se nos presenta por medio de los miedos y temores. Estos son pensamientos que nos angustian y nos llevan a una preocupación excesiva, muchas veces imaginarias, que nos desalientan con el propósito de sembrar desconfianza en el poder de Dios. Inclusive utiliza también las enfermedades, aunque no todas las enfermedades son causadas por el diablo. Él las utiliza para que cuestionemos a nuestro Dios y le digamos, ¿por qué no me sanas? Ponemos en duda el poder de Dios. En la mañana de hoy quiero que nos enfoquemos en el temor, especialmente al miedo a la muerte, y cómo podemos vencerlo. Por lo cual he puesto como título al mensaje: venciendo el temor a la muerte. El temor es una parte natural de la vida del ser humano. Es un sistema de alarma interno que nos mantiene a salvo. El temor es una emoción que sentimos cuando percibimos un peligro, sea real o sea imaginario. Este puede manifestarse de muchas maneras, desde una leve inquietud hasta un pánico intenso, con tal de mantenernos a salvo. Le voy a dar algunos ejemplos de miedo sencillo o temores leves. El miedo a la altura. Muchos sufren de ese temor. Pero ese temor te ayuda a prevenir de una caída o sufrir alguna lesión. ¿Y qué me dicen el miedo al fuego? Este nos ayuda a protegernos de quemaduras. Por el miedo a la oscuridad. Este nos alerta de posibles peligros en la noche. Hay otros temores negativos que generan un pánico intenso, los cuales usa Satanás para apartarnos de Dios, como es el miedo a la muerte. Estos pensamientos surgen cuando nos enfocamos en lo peor que nos pudiera pasar. Y muchas veces anticipamos posibles desastres. Esto activa en nosotros el impulso de acción para evitar o escapar de la situación que esto provoca, creando en nuestras mentes un plan de acción. El ejemplo de Abraham. Debido al temor a morir, Abraham mintió
presentó a Sara, su esposa, como su mujer. En el libro de Génesis nos da esta historia en Génesis capítulo 12, del verso 10 al 20. En esta ocasión, él cuando iba camino a Egipto, se dio cuenta que su mujer era hermosa. Dice en el 11 de Génesis 20, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora reconozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, dirán: sus mujeres, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Eso fue lo que hizo. Ya había maquinado en su mente lo que tenía que hacer: mentir para proteger su vida. Es la segunda ocasión que lo hizo. Fue ante el rey Abimelech. Cuando él llegó a sus tierras, le dijo Abraham a su mujer: di que eres mi hermana. Y Abimelech vio la hermosura de esa mujer y la tomó para ser su esposa. Y estando ya en la noche, en sueños, Jehová se le presentó a Abimelech y le dijo: eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, porque esta mujer está casada y tiene marido. Y Abimelech, sorprendido, le dijo al Señor: ¿matarás tú también a un inocente? Porque Abimelech todavía no había consumado la unión con esa mujer. Yo hablo con él y le digo: ve y habla con Abraham. Las primeras palabras que le dijo Abimelech a Abraham: lo que debiste hacer, lo que no debiste hacer, has hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Mentir para salvar su vida. Luego le dice a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? ¿Qué había en tu mente? Le dijo el rey a Abraham. Y Abraham le respondió: porque dije para mí, es decir, lo que yo pensé dentro de mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Oiga, hermano, podemos ver cómo el temor actúa en nuestras mentes cuando tenemos el miedo de perder nuestras vidas. Cómo Satanás sutilmente trabaja. Tenemos muchos ejemplos y quisiera traer el ejemplo de Pedro. Pedro negó a Jesús debido al temor. Cuenta la historia en Mateo capítulo 26, que no solamente él lo negó, también lo negaron sus discípulos. Dice en Mateo 26, versículo 35, Pedro le dijo a Jesús:
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Esas fueron las palabras de Pedro. Pedro había creído en Jesús. Y todos sus discípulos, dice la palabra, dijeron lo mismo. Estaban convencidos en ese momento de que si a su maestro le pasaba algo, ellos eran incapaces de dar su vida por el maestro. Pero pasado el tiempo, dice en el versículo 74, después de varias ocasiones de rechazar al maestro que lo habían cogido para matarle, en la tercera ocasión dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Esas fueron sus palabras. Por el miedo. Porque todavía su fe no había crecido. Lo utilizó Satanás. ¿Y qué aconteció? Se dio cuenta de las palabras que Jesús le había dicho y salió de ese lugar angustiado, lloroso, arrepentido por lo que había hecho. Pero sabemos que el arrepentimiento de Pedro fue para salvación. Sí, hermano, porque vemos la historia que durmió en el Señor por causa del Evangelio de Cristo. Y tal vez muchos nos preguntamos, ¿cómo fue posible que un hombre que caminó con el Maestro y vio las grandes obras, cuando le tocó defenderlo, lo negó? Y esto es para que nosotros hagamos conciencia y que no nos olvidemos que Satanás se aprovecha de nuestras inseguridades. ¿Cuántos ejemplos hay que por temor de perder la vida nuestra mente maquinan ideas perversas contra nuestros prójimos, actuando en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántos cristianos hay que tienen un arma de fuego en sus casas con el propósito de proteger la vida, ya con una mente predispuesta de lo que van a hacer para salvar su vida y la vida de los suyos? Hermanos, con estos pocos ejemplos podemos ver cómo Satanás sutilmente sigue trabajando en la mente de los hombres. Pero pregunto, ¿qué podemos hacer para vencer ese temor? Para vencer el miedo. ¿Han oído del temor en Jehová? Hermano, esa es la solución. El temor en Jehová es un concepto fundamental en el judaísmo y en el cristianismo. No se trata de un miedo paralizante o de una ansiedad patológica, sino más bien se trata de un profundo respeto, reverencia, conocimiento de la voluntad de Dios, donde reconocemos su majestad, su santidad y su poder para hacer las cosas imposibles e imposibles. Por lo cual mostramos amor, fe, gratitud a Dios en todo momento.
temor en Jehová es creer y obedecer a Dios. El temor en Dios es el tema central en el Antiguo Testamento. Moisés le habló al pueblo sobre el temor a Jehová, cuando en el capítulo 31 de Deuteronomio, justo antes de el pueblo entrar a las tierras prometidas, le escribió Moisés la ley y se la dio a los sacerdotes hijos de Leví para que llevaran el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel. Estoy leyendo en Deuteronomio 31, versículo 9. Y leyendo el 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniera todo Israel a prepararse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar en que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y extranjeros que estuvieran en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Esas fueron las palabras de Moisés a ese pueblo que iba a entrar a esa tierra prometida. El temor es conocer a Dios y cumpliendo sus ordenanzas, en otras palabras, obedecerle a Él. El rey David también escribió sobre este conocimiento. Cuando en Salmos, capítulo 34, le habló al pueblo, y voy a leer del 9 al 14, aquellos que quieran buscarlo. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y aquí el 11, interesante. Venid, hijo, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaños. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Y luego en Salmos 128 escribió, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. También el libro de David, Salomón escribió, y comenzando en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, escribió de la siguiente manera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras de Dios, hermanos, son sabiduría y enseñanza para el hombre,
para conservar su vida, para que pueda ser de días largos sobre la tierra. Son promesas también que nos da Dios. El temor a Dios en el Nuevo Testamento se eleva a un plano aún superior por medio del amor, complementado por la fe. Amar a Dios significa obedecer los mandamientos de Dios, como dice en Primera de Juan capítulo 5, y voy a leer del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Hermanos, procuremos amar a Dios. Y más que amarlo, procuremos conocerlo. Hace unos meses atrás, en las clases de los miércoles, se estuvo llevando el tema conociendo a Dios. Conociendo a Dios, hermano. Que lo llevó a nuestro hermano Encarnación. Conocer a Dios a tal nivel que podamos tener una relación personal con Él. Sí, hermanos. Donde Él pueda morar en nosotros. Dice también la palabra en Primera de Juan capítulo 2, del 3 al 5, de la siguiente manera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Sí, hermanos. Usted anda por ahí, le pregunta al mundo, ¿conoce a Dios? ¿Y qué te dice? Sí. Sí. No entiende que conocer a Dios es tener esa relación personal con Él. Como aquellos casados tienen una relación con sus esposas, que conocen todos sus secretos. Dios permite que cuando nos acercamos a Él, lo conocemos tal como Él es. Por el mundo no lo conoce, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Tenemos nosotros los cristianos. Dice, gracias, hermano. A veces se me aguan los ojos, hermano, y no veo la letra, aún ni con los espejos. Vamos aquí. Es increíble, hermano. Estoy llevando una secuencia y me he salido de sitio. Vamos a ver. Creo que yo cambié sin querer. Ajá, aquí estamos. Ya conseguí. Después que me fui sin querer, me fui del lugar. Hace un momento atrás mencioné que el temor a Dios en el Nuevo Testamento se eleva a
a un plano superior por medio del amor, complementado con la fe. Ya conocemos del amor de Dios. La fe, según Hebreos 11, versículo 1, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para explicarlo de una manera tal vez más clara, es saber en quién hemos creído y que es poderoso para cumplir lo prometido. No sé si así lo podemos entender mejor. Porque esa fe, porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice en Hebreos 11:2. Y en el 7 nos da un ejemplo. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara. Y amor, podemos pensar con miedo. No, hermano. Con conocimiento y obediencia a Dios. Él siguió todas las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra, hermanos, para poderse salvar. Él y todo el que creyera. Pero sabemos que solamente 8 personas se salvaron. Por eso nos dice luego en el 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, que Él cumple lo que promete. Ahora en la era cristiana, ¿cómo se demuestra el temor a Dios? Por medio de creer en su Hijo. ¿Saben que es un mandamiento creer en el Hijo de Dios? Busquen en sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y oigan cómo dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y saben que Dios le dio todo el poder y toda la autoridad para que podamos tener fe en Jesucristo y en sus palabras. Mateo 28:18, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber vencido la muerte, se presentó ante sus apóstoles y le dijo de la siguiente manera: toda la potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Sencillo, ¿verdad? Poder. Pero me gusta la manera en que el apóstol Pablo lo dice, hermanos. Si buscan en sus Biblias,
En el libro de los Efesios, capítulo 1, y aquí sí quisiera leer del 15 al 23. Oiga cómo lo expresa para nosotros los cristianos. Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, pues es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Hermanos, podemos apreciar aquí cuál es el poder que tiene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros hemos creído. Cuando el hombre comprende estas palabras y pone su confianza en Jesús, los miedos desaparecen, hermanos. Entonces, podemos cantar ese cántico que cantamos en la mañana de hoy, si estuvieron pendientes, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Y luego dice el coro: grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles. Y dice: en ellas para siempre confiaré. Y hermanos, ese debe ser nuestro pensamiento en cada momento de nuestras vidas. No solamente cuando estamos aquí, sino cuando estamos fuera. Cuando cae la noche y Satanás quiere poner en nuestras mentes ese temor, tengamos la confianza de que Él está en nosotros y cuidará de nosotros hasta el último día de nuestras vidas aquí en la tierra. Y cuando llegue ese momento, ya no vamos a morir, vamos a dormir. Hermano, ya la muerte se cambia por un dormir. Qué maravilloso conocer a nuestro Señor. Dice la palabra en la lectura de esta mañana, si estuvieron pendientes, que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que cuando nosotros nos entramos dentro del Evangelio, podemos
perder el miedo. Por las promesas de la inmortalidad, de la vida eterna. Según segunda de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 10. Y para terminar, quisiera leer 3 textos bíblicos más. El que quiera anotarlo, anótelo. Pero estemos pendientes. El primero nos dice en Hechos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos al segundo. Hebreos, capítulo 2, Hebreos 12, capítulo 2, versículo 2, perdón, dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El tercer y último versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta mañana hacemos una invitación. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Aquel que todavía no ha conocido a Dios, no ha conocido al Señor, no ha conocido a Jesucristo. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Un mandamiento. Aquí podemos ver proyectados los primeros pasos que tenemos que tener para poder tener una relación con Él. Ahí está. Ahí comienza, ese es el principio de nuestra